Súper. Ah, eh, yo no tengo postura, o sea, recuerden que nosotros los profesores cuando hay un paro no tenemos otra opción que seguir haciendo clases. Nosotros no nos podemos declarar en paro como ustedes, a menos que nosotros nos declaráramos en paro, pero en general nosotros no nos declaramos en paro. Nosotros lo que hacemos es que uno intenta hacer las clases y los estudiantes no aparecen y entonces uno dice, ante los hechos consumados, uno dice, ok, no pude hacer las clases y tenemos que ver qué pasa, porque pero uno no se adhiere al paro, en general no lo hace. Entonces, si hubiera paro, yo seguiría tratando de conectarme con ustedes y ustedes no se conectarían conmigo, estarían de alguna forma adhiriéndose ustedes al paro. Y en ese caso, si yo veo que hay 3 personas en la clase o 4, empezaría a pensar que el paro está siendo exitoso. Y si están todos ustedes acá, no creería que el paro es exitoso. Recuerden que el paro es una medida de ustedes, de los estudiantes, en caso que ustedes la ocupen, ¿ya? Esa es mi postura. Se tiene que, sí, se sigue haciendo clases, claro. Se sigue haciendo clases en la medida que se puede hacer las clases. Si ustedes no aparecen a la clase, yo no voy a estar así hablando solo al computador y subiendo las clases de Zoom solo. No lo voy a hacer, ¿ya? Eso que les quede claro. Tampoco voy a subir clases pregrabadas y voy a seguir con evaluaciones. Pero el paro lo tienen, ustedes tienen que, el paro es de la responsabilidad de ustedes, no de la responsabilidad de los profesores, darles permiso para que ustedes tengan paro o algo así. Como es más fácil hablar estas cosas en persona. Es verdad. Eh, no se daría por pasada, yo no daría por pasada la materia en caso que no haya clases, no, yo no lo haría, ¿ya? Al menos yo. ¿Quién me puede hacer un resumen de lo, porque no he leído nada, no he cachado nada del foro? ¿Quién me hace un resumen de lo del paro? ¿Como de las razones o de...? Sí, de todo, un resumen corto. Por lo que yo caché era que había gente que no tenía acceso a internet ni computador en sus casas. Entonces, el paro era más que nada por eso, pero igual la universidad en fondo había dado como... Estaba diciendo que estaba haciendo algo al respecto. Ya, y hoy día apareció una votación para votar, pero todavía no hay un resultado, o si hay un resultado. No, las votaciones terminan el viernes a las 12 y es Ya, vía UCampus. ya, Y claro, como decía el compañero, la mayor preocupación es como las personas que no tienen acceso a internet o están en lugares donde no hay señal porque muchos vienen de región. Entonces, ujú, y hay profes que literalmente no o sea, se supone que se supone que la semana anterior era como de prueba, algo así, sí, y que no iban a haber evaluaciones y esas cosas, pero hay profes que igual lo hicieron. Entonces, por eso se va a llamar a paro. ya, Porque hay sí. muchas personas que avisaron de que estaban haciendo evaluaciones siendo que era semana de prueba. Sí, igual ha sido súper caótico todo. Por ejemplo, yo he recibido súper poca información de respecto de la docencia online. Hay unas comunidades, ¿ya? Pero son en un curso y yo me manejo en un curso, pero hay otros profes más antiguos, colegas más antiguos que no son tan duchos en la parte online. Y por ejemplo, no Claro, hay emails, demasiados emails oficiales con las cosas que hay que hacer o cómo, por ejemplo, cómo comportarse con el curso, que no hayan evaluaciones. Todos esos emails están, pero como que no se insistió mucho y yo creo que por eso también los problemas. Em, y sí, la otra también cosa, ver el tema de como de la docencia online, onda que realmente sea efectiva la docencia, porque por ejemplo hay clases que son prácticas como los laboratorios y hay ramos que son solo de laboratorio y entonces como que, no sé, darle una solución para que el ramo sea online y no solo sea teórico, siendo que no es como la función del ramo. Como eso más que nada son los problemas y por eso mismo se quiere ir a paro para encontrarle solución en ese paro y después volver con las soluciones ya establecidas.
Claro, sí, a mí también me tinca, pero ojo que fíjense que yo creo que lo que va a pasar es que en algún momento no vamos a poder tener clase igual, nadie va a tener, ¿ya? Que va a ser en el momento en que la enfermedad esté en su pic acá en Chile. Yo creo que ahí no vamos a poder tener clases de nada y no ahí va a poder hacer nada, básicamente. Y la razón es que esa que les estoy diciendo, o sea, habría que ser psicópata un poco para continuar con la normalidad en circunstancias en que hay gente muriendo, por ejemplo, en los hospitales o cosas así, rudas que ojalá no nos pasen. Pero si llegara a ocurrir eso, yo mismo no me sentiría bien de hacer las clases, ni siquiera. Entonces, también a mí lo del paro me parece un poco prematuro. Ahora, también tengo mis críticas a la facultad. Yo también lo hice ver a mis colegas cuando me han preguntado las veces que he tenido que responder encuestas, que a mí me parece que la facultad tiene que proveerle a los estudiantes de las facilidades para que puedan seguir las clases online. Eso significa incluso comprar computadores y comprar planes. Yo no sé si la facultad ha comprado algún computador o ha comprado planes. Lo que yo entiendo es que se está haciendo como un catastro para encontrar computadores para prestar. Ya, pero todas esas soluciones me parecen a mí un poco de parche todavía. O sea, me recuerdo también, por ejemplo, bueno, estas son las universidades gringas también, igual están un poco más adelantadas que nosotros. En Estados Unidos, los estudiantes, cuando llegan a primer año, se les pasa un computador. Ya todos los estudiantes de primer año tienen el mismo computador y se les pasa un computador portátil, al menos en las universidades que yo conozco. Entonces, todo esto habría sido más fácil si es que nosotros, por ejemplo, de partida tuviéramos esa política de que si el computador personal es una herramienta de trabajo, como lo es, al menos en las carreras de nosotros, las carreras que ofrecemos nosotros les pedimos un montón de cosas en el computador. O sea, sería importante que nosotros les entregáramos esa herramienta o que se las exigiéramos o que de alguna forma se las proveyéramos. Ya la universidad podría, por ejemplo, aprovechar que va a comprar muchos y entregar. Ahora, en concreto, yo sé que la facultad está haciendo esas gestiones y que va a aparecer con computadores, va a aparecer con cosas, pero no sé cuándo, ¿ya? Y probablemente ustedes van a votar paro antes de que eso ocurra, ¿ya? Em, pero sí, mi impresión es que, claro, yo voy a seguir las instrucciones de la escuela, pero mi impresión es que nosotros no nos podemos adherir al paro, son ustedes los que tienen que hacer el paro efectivo, esa es la cosa, ¿ya? Y si ustedes quieren seguir viniendo a clase, podemos seguir haciendo las clases, como ustedes dicen acá en los comentarios, podemos seguir en clase sin evaluaciones, ¿ya? Eso a mí también me parece bien, ¿ya? En la medida en que estemos todos cómodos haciéndolo, ¿ya? Y todos estén en condiciones. Esa sería mi postura. Ahora, ¿ustedes creen que va a ganar el paro? ¿Alguien tiene una idea así, verdad, verídica? Yo creo que igual es probable, profe. Yo también. Aunque yo no quiera de paro, yo creo que es probable. Ujú. Yo creo que va a haber. ¿Va a haber Yo qué, igual Mauricio? creo que va a haber paro, Y sí va a porque, haber paro. porque por lo menos, por ejemplo, para geología es súper difícil tener las clases online, porque nuestra carrera es como mucho de terreno y laboratorios, entonces estar en estas condiciones para nosotros no nos acomoda nada. Y como el paro ya es a nivel Universidad de Chile, hay muchas carreras que están en lo mismo. Por eso es como la idea de dar estas semanas como para que la gente se pueda acomodar, conseguirse computadores o internet, porque hay personas que simplemente no lo tienen. Entonces esa es la idea por lo menos como del paro ahora. Eso. Sí, sí, entiendo. Claro, entiendo. Profe, Es como forzar a la universidad a que resuelva a que resuelva lo de las clases online. profe, Em, no sé, chicos, yo también no tengo una opinión completamente formada al respecto del asunto. Ya, ahora recuerden que yo no voto, yo no tengo tampoco que tener opinión, no tengo que tener opinión. Yo esperaría que ustedes sí tuvieran una opinión, o sea, que ustedes sí se la formaran y que todos votaran. Em,
Ahora, Mm. ¿cuál es el catastro que tiene la escuela de cuántos compañeros tienen problemas? ¿Será un 5%, un 10% o un 80%? No, no estoy diciendo que ese 5% no importe, sino que me gustaría saber si es, si es arreglable. O sea, si es un 5% quizás sí es arreglable en el corto plazo, pero si es un 50%, Creo que no, era 30%. como un 30%, ya. Eso igual es harto, ¿ya? Y también lo que están diciendo ustedes respecto de los ramos de laboratorio, eso también es bien complicado. Em, claro, no, mi clase no necesita laboratorio. Ahora, recuerden que sí vamos a lanzar un globo sonda, ¿ya? Y eso no lo vamos a poder hacer por ahora, pero también yo también tenía la esperanza de que en algún momento lográramos lanzar el globo. ¿Ya? Y este año yo también estoy haciendo clase en primer año. Me toca hacer una sección del primer ramo de física, de primer semestre, recibir a los mechones. Y todavía no los veo ni los conozco. Y el paro, la votación va a terminar a las 12 del día viernes. Ya, el viernes a las 2:30 se supone que yo les voy a hacer una bienvenida. Eh, Espero tener claro qué decirles en caso de que haya paro. No sé muy bien. Con ustedes puedo conversar, pero los mechones van a querer un plan, ¿cierto? Van a querer saber si se tienen que ir a paro o no, quizás. Em, Pero yo Supongo que creo ellos también. que ¿Cómo? la decisión es de ellos a la final porque el paro es de los estudiantes. Entonces yo creo que eso es lo principal que se debe informar. O Claro, usted, tú, que tienes como ese rol ahí de profesor, como que a la final instara que ellos mismos sean críticos y pensantes como estudiantes, como estamentos, claro. que no son autoridades, no son académicos, Sí, que ellos sí, deberían tener su propia opinión. sí, Ujú, ellos se tienen que formar su opinión, exactamente. ujú. Em, pero bueno, en ese caso yo también no sé si seguiría haciendo física. Eso es mucho más delicado si piensan en un ramo de plan común. Yo creo que uno lo hace o no lo hace, pero no lo podemos hacer así al lote, ¿ya? Porque yo no digo que estemos haciendo intro a la meteorología al lote, pero a mí me costaría, ustedes ya han pasado por muchos ramos de plan común y si yo les digo, les tiro una integral ahora online, ustedes van a hacer la integral online y van a saber y van a entender lo que estoy haciendo. Pero me cuesta más pensar que yo puedo enseñarle algo fundamental a alguien a través del computador. Es como eh, difícil. Sí, vamos a ver integrales también. Si este ramo no es solamente puros mapas de colores, ¿ya? También tiene materia teórica. Em, en fin, ¿va a haber reportes del paro así de manera diaria? Por ejemplo, ¿se va a saber los resultados parciales hoy día o solo se van a saber los resultados finales el viernes, chicos? No lo sé. Eso No. no sé. Depende de las personas que están viendo las votaciones. Eso ustedes saben, eso debiera estar súper claro antes de empezar a votar. Siempre se tiene un Excel y como ahí uno va viendo cómo va avanzando la votación y se van actualizando a cada minuto que se suma un voto. Ya, Pero igual eso es por votación real física, ¿o no? Sí, cuando es online se da el resultado al final. O sea, por lo menos en Claro. Ocampo yo voté y no me aparece como la barrita típica. ya. No, es que la barrita sale al final, como cuando se cierran las votaciones aparece la barrita. Sí. Ya, o sea, quizás va a haber que esperar hasta el final para saber el resultado. Ujú. Yo Ya. creo que sí. ¿Y cómo saben cuánta gente ha votado? Eso sí se puede saber. Sí, eso sí se sabe. Sí, ha votado como un 36% de su salida. Ya, Cuando me metí hace una hora. ya. Igual es harta gente. Sí. Ya, pues, veamos qué pasa y les deseo lo mejor en el paro o no paro. Ya saben mi opinión, así que ahí seguiremos improvisando como podamos. Em, bueno, seguimos con intro a la meteorología, chicos. Les voy a compartir mi pantalla. Hoy día deberíamos terminar con esto de estructura de la atmósfera.
íbamos a cambiar de tema, entonces por eso les dije que teníamos que mejor siguiéramos después. Porque ahora necesito que se recuerden un poco también de una cosa que se llama el equilibrio hidrostático, y que es el equilibrio en el que se encuentra la atmósfera cuando no hay movimiento vertical, ¿ya? O cuando los movimientos verticales son pequeños, ¿ya? Y no sé si ustedes se recuerdan de estas cosas, en sistemas newtonianos a veces se ve, ¿ya? Otras veces no se alcanza a ver, pero en general, hidrostaticidad, ustedes deberían acordarse de sistemas newtonianos, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan de nada. Algo. Algo. Bueno, déjenme ver si puedo ocupar la pizarra de manera razonablemente buena. A ver. No sé. Vamos a intentarlo. Si ustedes se acuerdan de mecánica o de sistemas newtonianos en general, uno tiene que, obviamente, que F es igual a M por A, o escrito de manera más rigurosa, si ustedes quieren, la sumatoria de todas las fuerzas externas sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton y es una ley que es vectorial y por lo tanto funciona en cada componente vectorial de la fuerza o de la aceleración. En particular, todas las fuerzas, por ejemplo, en la vertical sobre un objeto son iguales a la masa por la aceleración en esa componente vertical, ¿ya? Que eso es como una manera de escribir esta ecuación vectorial como una ecuación escalar. La ecuación es verdadera para cada dimensión. Entonces, uno tiene un sistema de coordenadas, ¿cierto? En que, qué sé yo, uno tiene I, J y K. Y esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y y esta es la coordenada Z. En la atmósfera en general, esas son las coordenadas que uno ocupa, ¿ya? Y la coordenada Z uno la ocupa para describir el movimiento en la vertical. Entonces uno tiene aquí un pedacito de atmósfera, ¿cierto? Que debería ser un poco más cuadrado. Ya aquí igual puedo hacer cuadrados. Hagamos un cuadrado mejor, un cuadrado perfecto. Esa es mi cajita. Y mi cajita tiene una altura que está dada por delta Z. Estoy pensando en una cajita de altura delta Z, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas a las que está sujeta esta cajita delta Z? Díganme usted. La cajita tiene 3 dimensiones para todo esto. Me quedó medio feo eso. La presión de la atmósfera que está sobre ella. Buena. Esa es una fuerza. Entonces, ¿cómo uno describiría eso? Les propongo describirlo así, como la presión sobre la cajita va a ser P más dP, ¿ya? Y aquí la cajita tiene 3 dimensiones, así que tiene una dimensión de Z, pero también tiene una dimensión de Y, y también tiene una dimensión de X. Entonces, tiene un volumen también. ¿Cuál es el volumen de la caja? De De X, de Y, Z, de de Z. X, de Y. De Z. De X, de Y y de Z, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza ahora que el resto del fluido está ejerciendo sobre la caja? El empuje. Fíjense que el empuje realmente no existe, ¿ya? El empuje no existe, lo único que existe es la presión colisional. Ya, después voy a aclarar eso que estoy diciendo,
porque en realidad no es tan fácil de entender. ¿Qué significa la ley hidrostática? La ley hidrostática lo que nos dice es cómo es la distribución de presión en un fluido que está en reposo. ¿Ya? Entonces, si el fluido está en reposo, inmediatamente uno se da cuenta que en ese caso la aceleración es cero y las fuerzas, en particular en esta dimensión, en la vertical, sobre la caja, tienen que balancearse, ¿sí? Entonces, cuando uno mira la cajita en la vertical, las fuerzas son, y esta es la que ustedes me dijeron primero, fue la fuerza de presión. Esa me la dijeron primero. La fuerza de presión en la parte de arriba de la caja. Son las moléculas que le están pegando arriba de la caja y le están pegando a la cajita y la están empujando hacia abajo. Pero, pero hay también moléculas que están empujando por debajo hacia arriba, ¿cierto? Sería como la de reacción. Más que la reacción, sería en realidad que las partículas que están por debajo también le están pegando a la cajita por arriba y están ejerciendo una cierta presión. ¿Es igual la presión abajo que arriba? No necesariamente, ¿ya? Mayor abajo. Podría ser mayor abajo, podría ser menor, pero dejémoslo así como libre por ahora y pongámosle a eso, le ponemos P nomás, ¿sí? Entonces, hay una fuerza por arriba de la caja, hay una fuerza por debajo de la caja. ¿Qué otra fuerza externa está ejerciéndose sobre la caja? Presiones laterales. ¿Qué cosa me dijeron? Como presiones laterales. Sí, las presiones laterales también están, pero las presiones laterales son justamente, son laterales, ¿ya? Están en las otras direcciones. Vamos a mirar solamente lo que esté pasando en la vertical nomás, en esta dirección, ¿ya? La Como gravedad. esta ecuación de ahí. La gravedad, de todas maneras. La gravedad es una fuerza que también está presente, ¿cierto? Que sería esa de ahí. ¿Y cómo es la gravedad? ¿Cómo se escribe la gravedad en este caso? La Sería gravedad, la masa de la caja. la gravedad es la masa de la caja por G, ¿cierto? Hacia abajo. Ahora, ¿la masa de la caja cuánto vale? La densidad Está por el relacionado al La volumen. volumen. densidad por el volumen. La densidad por el volumen, ¿ya? Y eso es entonces la densidad por dx por dy por dz. Entonces, en realidad tenemos la parcela estando quieta, ¿cierto? A ver, ojo. Estoy hablando de un concepto que no he definido por ahora, que es el concepto de parcela de aire, ¿ya? La parcela de aire es como una cajita chiquitita, ¿ya? Que contiene una cierta cantidad de masa de aire dentro. Puede ser infinitesimal o es infinitesimal, así que tiene una temperatura asociada, una presión asociada, eh, una densidad asociada. La densidad no va a cambiar dentro de la parcela, sino que va a ser constante y va a ser igual a ρ. Por lo tanto, la masa va a ser ρ por dx por dy por dz de esta parcela de aire. Entonces, ¿cómo escribiríamos ahora? ¿Cómo escribiríamos la ecuación de balance de momentum para esta caja que está en reposo? Bueno, la ecuación de balance de momentum la tendríamos que escribir así. La tendríamos que escribir como la fuerza que está ejerciendo las partículas por debajo de la caja hacia arriba, y ahí esa es la dirección positiva de z, como la definimos. Entonces a esa le vamos a poner fuerza hacia arriba. ¿Cuánto vale esa fuerza? Esa fuerza vale P
por dx de y. Ay, me quedó horrible eso. Profe, ¿cómo se llama esa fuerza que está desde abajo hacia arriba? Es la fuerza de presión desde abajo. Ya. ¿Ya? Fíjense que es la presión por el área expuesta de la caja en la dirección vertical. ¿Sí? No tiene ninguna otra gracia. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo la presión por la parte de arriba de la caja? Tiene un signo menos, porque es en la dirección opuesta. Son las parcelas le están pegando, las partículas le están pegando hacia abajo a la caja, y esa, lo que sea que vale la presión arriba, que sería en este caso P más delta P, por, de nuevo, por dx de y, menos la fuerza de gravedad, que también es en la dirección hacia abajo, ¿cierto? En la dirección contraria a como definimos el sistema de coordenadas z, y esa vale ρ por delta x por delta y por delta z. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Javiera. ¿A qué tiene que ser igual eso? A la masa de la caja por su aceleración. A la masa de la caja por su aceleración. Le falta la G, profe. Pero, ¿o Oh, no? falta la G, ¿verdad? A cero si queremos que esté estática. A cero si queremos que esté estático, exactamente. ¿Ya? Y entonces, bueno, aquí lo que sucede es que estos de x de y se cancelan en toda la ecuación, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Bueno, aquí también este P también se va con este de acá, ¿cierto? Profe, Exacto. en el chat preguntan qué es DP. Ah, dP es el cambio de presión entre esta parte de acá del fluido y esta parte de acá. ¿Sí? La cajita tiene presión P por abajo y debiera tener presión P más delta P arriba. ¿Sí? Eso es. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que menos dP menos G por ρ por dz es igual a 0. O de otra forma, dP es igual a menos ρ por G por dz. O de otra forma todavía, y esto es medio, ustedes saben que no es riguroso, pero también se puede hacer, dp de z es igual a menos ρ por G. Y eso de ahí es nuestra ley hidrostática. Profe, ¿Sí? ¿es necesario dejarlo como dP a dz? Porque, bueno, en zona de geología igual vemos la ley hidrostática y litostática. En general la expresamos como P es igual a ρGH, ¿no? O bueno, menos ρGH. No sé si se podrá Es verdad, medir directamente. es verdad. Lo que uno hace ahí es que uno dice, ok, lo que uno dice es que dp a dz es igual a menos ρ por G, ¿cierto? Y en realidad lo que uno está haciendo cuando uno hace eso es que está integrando dp a dz. ¡Ay! Ya se me echó a perder la letra ya. Déjenme borrar todo. Aquí también estoy practicando la caligrafía de Zoom con ustedes.
dp a dz es igual a menos ρ por g. Y yo integro con respecto a z dp a dz a dz es igual a la integral de menos ρ por g de z entre, por ejemplo, 0 y una altura h. Entre 0 y una altura h. Esa integral de ahí es la integral del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto, chicos? ¿Se recuerdan de eso o no? Sí. Más o menos. Es la integral de la derivada de una función. Por lo tanto, es la función evaluada en sus extremos. Y esto, si suponemos que la densidad es constante, y esa es una suposición, entonces pongamos aquí, Profe, H es la altura de esa parcela de aire, ¿cierto? más que eso, lo voy a explicar al tiro, ¿ya? Suponiendo ρ igual a constante. Si uno supone que la densidad es constante, uno tiene ahí una columna de aire, ¿cierto? Y supone que ρ es constante. Y estoy en la superficie de la Tierra y en realidad quiero ver cuánto vale la presión a una altura h desde la superficie de la Tierra. Así que en realidad mi parcela está a una altura h. Eso es lo que estoy suponiendo. En ese caso, si ρ es constante, lo puedo sacar de la integral, igual que a g, y simplemente tengo menos ρ g por h. Más ρ g por 0, que vendría a ser 0. Y ahí lo que tengo es que la presión a la altura h es igual a la presión en superficie menos ρ por g por h. Que esa sería otra manera de ver la ley hidrostática, ¿sí? Que era lo que me decía su compañera recién, que era la forma en que uno se la aprende de repente, incluso en el colegio uno se la aprende así. Ahora bien, Profe, ¿sí? es que, perdón, no sé si es retroceder mucho, pero me perdí cuando borró toda la hoja, que no entendí cómo pasó de la ecuación muy grande y después simplificó como los de x y los de y, ¿Sí? y quedaba la expresión, pero después sentí que se fue como una parte de la ecuación, una que tenía p, eso y ya. Ah, sí, Eso que es no, que la parte de P se fue porque ¿por qué esta, se fue? esta de acá se fue porque se simplificó con esta de acá, porque fíjate que es P de X de Y menos P más de P, pero Ah, es ya sí. P por dx de Y, así que esa se simplificó con esta. Ah, ya. Ah, Y ya, lo ya. único que quedó Gracias. fue el menos dp por dx de Y. Ah, pero el dx de Y también lo habíamos simplificado ya en todas partes, entonces lo único que queda en realidad es un menos dp. Ya, Eso, gracias. ok. Bueno, esa es la relación. Ahora, ¿cuál es el problema con esto en la atmósfera? Atmósfera. Profe, ¿Sí? es que, ¿qué es el P de X de Y? ¿Qué es el P de X de Y? Ah, ya, pucha. Voy a volver a... Fuerza. El P de X de Y es la fuerza que le está ejerciendo todo el resto del fluido a la cajita de fluido, pero por abajo. ¿Se entiende o no? Recuerden que la presión es igual a la fuerza
dividido por el área, o el módulo de la fuerza en realidad dividido por el área. Así que el módulo de la fuerza es la presión por el área. Y en este caso, la presión es P y el área es dI por dx. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok. Entonces, lo que les quiero decir es que, ¿qué tan buena es esta suposición? ¿Qué tan buena es esta suposición en la atmósfera? ¿Qué pregunto, profe? Sería como que la densidad no es constante en la atmósfera. Sí, pues Rho no es constante en la atmósfera. Entonces, bueno, tenemos un problema, ¿cierto? Si Rho no es constante en la atmósfera, tenemos un problema. Volvamos a nuestras transparencias. ¿Ya? Aquí está un poco simplificado el asunto. ¿Se fijan? La fuerza superior sería A por la presión superior, A por P más dP. La fuerza abajo es A por la presión inferior, que sería A por P. Y el peso del objeto es Rho por G por dz por el área. En este caso, en nuestro caso, como lo hicimos en la pizarra, el área es dI por dx. Así que nos queda esa ecuación que sería la ecuación hidrostática, que es que dP es igual a menos Rho por G por dz. En el caso de la atmósfera, ¿ya? La condición de tope superior es que la presión en realidad es cero. La presión es cero porque uno parte con un montón de presión, con presión, y uno va subiendo lentamente y hasta que en realidad ya no hay más moléculas de aire por encima de uno. En el caso en que no hayan más moléculas de aire por encima de uno, la presión es cero. Sabemos que la presión disminuye con la altura, ¿ya? Y la podemos emplear como una coordenada vertical. Si se fijan, la presión parte en 1000 hectopascales y va bajando hasta que a los 28 kilómetros es muy, muy, muy baja, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos para encontrar una relación entre la presión atmosférica y la altura, pero en el caso real de una atmósfera en donde la presión sí que varía con la altura, ¿ya? ¿Cómo es la variación de la presión con la altura? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos que, es verdad que es verdad que, hoy, soy tonto, es verdad que dP a dz es igual a menos Rho por G, ¿cierto? Y de ahí se deduce lo que dedujimos recién, que es que si hacemos la integral con respecto a la altura de esto, obtenemos que la integral de Rho por G por dz entre una altura inicial, si ustedes quieren, y una altura cualquiera, z, y esto entre una altura inicial y una altura cualquiera, va a ser igual a P de z menos P0 es igual a menos la integral entre 0 y z de Rho por G por dz. Ahora, ¿cómo varía Rho con la altura? ¿Disminuye? Rho disminuye, ¿cierto?
Pero ¿ρ es independiente de la presión? No es independiente No. de la presión, ¿cierto? Porque discutimos, la clase pasada también, discutimos que en un gas ideal, ¿cierto? Donde las moléculas están relativamente separadas unas de otras, uno puede considerar que hay una ecuación de estado o una relación entre la presión y las otras variables termodinámicas de la atmósfera. Esa es la relación que la gente ocupa para relacionar la presión con la temperatura, por ejemplo, y la densidad, ¿ya? Entonces, la relación que uno conoce, la típica, ¿cierto? La que uno le enseñan en el colegio, es así. Uno dice, P por B es igual a N por R por T. ¿Conocen esa ecuación? Sí. 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 ¿Cómo se llama esa ecuación? Pavo ratón. Pavo ratón. Pavo ratón. ¿Pavo ratón? ¿De La ley de verdad? los ideales. Sí. Esta es la ecuación de los gases La ley de los ideales. gases ideales. Yo nunca había escuchado ese nombre que ustedes mencionaron. Pavo ratón. Profe, se escribe pavo ratón y le quita las vocales, salen esas letras. Ah, ahí está la cosa. Una mnemotecnia. Perdonen que me ría de su Sí, no se mnemotecnia. olvida. Ya, está buena la mnemotecnia, no tenía idea. Se la voy a enseñar a mis hijos. Ya, entonces, esta es la ecuación de los gases ideales, ¿ya? ¿Y qué significa la ecuación de los gases ideales? El significado es un poco el que discutimos la clase pasada con el ejemplo de la cancha de squash, ¿cierto? Que uno tiene una cajita, tiene un montón de pelotitas girando, ¿cierto? Y pegándose en las paredes de la caja. La temperatura dentro de la caja es como proporcional a la energía cinética de las moléculas que están dentro, ¿sí? Y la presión, veo preguntas en el chat. La presión es proporcional a la temperatura. Déjenme mirar el chat porque cuando estoy compartiendo la pantalla como que no lo veo. Diría que es más de física, Pavo Ratón, que ignorante profe de las leyes de la química. Diría que es más de física que de química. Qué chistoso. Les voy a contar una historia, aunque no viene mucho al caso, pero sí viene. En mi colegio yo tenía una profesora que era una profesora de química que venía de la universidad, ¿ya? Y la señora era bien viejita, ¿ya? Le decían, o le decíamos, la abuelita Pita, y la profe, la verdad es que no tenía ninguna compasión con nada, ¿ya? Es como que la hubieran traído de la universidad, se había jubilado, y llegó a un colegio a hacer clases, y nos miraba y para ella, no sé, yo creo que los alumnos de la U eran igual de chicos probablemente, y daba lo mismo la edad. Le daba lo mismo todo a la señora. La cosa es que nos enseñaba química a un nivel que era completamente alejado de la realidad de nosotros, de la realidad o de la capacidad intelectual de los alumnos en el colegio. Ya este era un colegio particular el mío, pero no se caracterizaba por ser un colegio así tan bueno en ciencia. Pero esta señora le ponía mucho color. Y la verdad es que nos enseñaba tanta química que teníamos hasta un equipo de las Olimpiadas de Química, ¿ya? Y ganábamos lugares en las Olimpiadas de Química. Y también muchos de nosotros dimos la prueba específica de química se daba en ese tiempo. No era la prueba de ciencia, sino que estaba dividida en física, química y biología, y cada una era su propia prueba. Y, y muchos, no pocos, sacamos más de, no sé, 750 puntos en esa prueba, porque el nivel al que la señora nos enseñaba era un nivel que era completamente fuera de estándares. No, yo creo que no teníamos mejor química que casi en cualquier otro colegio. Era solo porque ella como que no sabía calibrar el asunto con el colegio. Ya, cierre paréntesis, ante el insulto de que no me sé la ecuación de los gases.
Em, ok. Entonces ya, esa es la ecuación de los gases ideales. Y R es lo que se llama la constante universal de los gases, ¿ya? Que tiene un valor que es un valor en Joule por kilogramo. La temperatura es la temperatura del famoso gas. Y N es la cosa misteriosa acá, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es lo que es N en esta ecuación? ¿Moles? Sí. ¿Moles? ¿O las ¿Más partículas? específico? ¿Más específico? Más específico es el número de moles, ¿sí? El número de moles que yo tengo del gas. Entonces, esto no es una unidad de masa, sino que es una unidad de cantidad. Ahora, ¿cómo sé yo, si yo tengo un gas, cómo sé yo, por ejemplo, si me dicen, oye, Roberto, tú tienes 1 kilo de oxígeno acá. ¿Cuántos moles de oxígeno tienes? ¿Cómo sé yo cuántos moles tengo de oxígeno si me dicen que tengo 1 kilo de oxígeno, por ejemplo? La masa molar. Partido en la masa molar, sí. Exacto. Necesito la masa molecular o el peso molecular o la masa molar, como le quieran decir. Necesito saber cuál es la masa molecular del aire, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la masa molecular del aire? Bueno, no vamos a hacer el cálculo así detallado, pero les puedo decir que el peso molecular del aire es aproximadamente 28 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ok, lo que la gente hace ahora para pasar de acá, de esta ecuación, a esta ecuación, ¿ya? Y déjenme hacer una aclaración. Estrictamente hablando, ups, no sé cómo borrar eso ahora. Estrictamente hablando, esta constante de acá no es R nomás, sino que es R sub D, ¿ya? Déjenme anotarla, déjenme escribirla de nuevo. Esa constante de ahí es R sub D, que es distinto de este R de acá, ¿ya? R sub D no es igual a R, y ahí vamos a ver por qué. Lo que sucede es que cuando uno tiene la ecuación de los gases en esa forma, ¿ya? Uno puede decir, ok, voy a introducir acá, en vez de introducir el volumen, que es una variable media rara en la atmósfera, nos ocupa mucho el volumen, lo que uno hace es introducir la densidad. Entonces la densidad es igual a la masa total dividido por el volumen, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el volumen es igual a la masa dividido por la densidad, ¿sí? Si yo reemplazo esa masa dividido por la densidad en la ecuación, lo que obtengo es lo siguiente, que P por la masa dividido por la densidad es igual a la constante universal por la temperatura por el número de moles. Si yo ahora ordeno un poco, tengo que P es igual a ρ por R por T por N partido por la masa total, ¿sí? El número de moles que yo tengo partido por la masa total, supongamos eh, que yo ocupo ahora la masa, la masa molecular, ¿sí? Si yo tengo la masa molecular, yo sé que el número de moles es igual a la masa total, en gramos en este caso, dividido por la masa molecular del aire. ¿Sí? Así que n partido por m
es exactamente igual a 1 partido por la masa molecular del aire. ¿Sí? Así que yo reemplazo eso acá. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso, por favor? Sí, voy a borrar. Gracias. Si n es igual a m partido por la masa del aire, entonces n partido por la masa que tengo de gas es igual a 1 sobre la masa molecular del aire. ¿Ya? Esto es porque el número de moles que yo tenga, de muestra va a ser igual a la masa que yo tenga de muestra dividido por la masa molecular. La masa molecular está en unidades de gramos por mol. Entonces, por ejemplo, la masa molecular del aire es 28 gramos por mol. Si yo tengo 28 gramos de aire, entonces tengo 1 mol de muestra. Si yo tengo 56 gramos de aire, tengo 2 moles de muestra y así sucesivamente. Por lo tanto, n partido por m que nos apareció acá es 1 partido por la masa molecular de aire. Y lo que se hace entonces Gracias. lo que se hace en metodología entonces es decir, ok, entonces lo que yo hago es escribir esta ecuación de otra forma ahora. Escribo P igual a ρ por R por T por 1 sobre la masa molecular del aire. ¿Sí? Y defino, y aquí viene la trampa, defino R sub D, definición, y para las definiciones la gente ocupa 3 rayitas, defino R sub D como R partido por la masa molecular del aire. Y entonces, con eso escribo la ecuación así. P igual a ρ por R sub D por T. Y bueno, Profe, sí. como el aire no es constante en toda la atmósfera, ¿se puede hacer ese, como esa simplificación de decir que son 28 gramos por mol? Porque igual varía como con la altura o varía con la composición dependiendo de donde uno esté o no varía tanto. No, no. Recuerden que ¿qué es lo que es un mol? Rafaela. No es muy fuerte, profe. ¿No es tu Un mol fuerte son el número, no sé el número. el número de Avogadro? Eso, abogado. Hay muchos memes, hay muchos Cantidades. memes con el número de Avogadro. Yo esperaría que al menos la cultura general de memes nerd les habría ayudado con eso. Era 6.63, algo así, o algo así. 6,02 por 10 elevado a 23. Ah, Ya, entonces lo confundí con otro. sí, eso es otro número. Pero ya, el número de Avogadro es un número de moléculas nomás. 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Entonces, supongamos que yo tengo el número de Avogadro de granos de arena. Tengo 6,02 por 10 elevado a 23 granos de arena. La densidad de los granos de arena no va a cambiar porque la cantidad de materia que yo tengo en un grano de arena es la misma, no importa dónde yo esté en la atmósfera. Lo mismo pasa con la molécula de aire. Una molécula de aire tiene un cierto peso que está dado por el peso molecular. ¿Ya? El peso, supongamos, una molécula de oxígeno es O2, cada oxígeno pesa 32. Entonces, la molécula de oxígeno pesa, no, cada oxígeno pesa 16, la molécula de oxígeno en total pesa 32. Pero la cantidad de materia que yo tenga de oxígeno no depende de dónde yo esté en la atmósfera con esa molécula de oxígeno. No importa la densidad. Lo que importa es que tengo un mol de moléculas de oxígeno, significa que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. No importa dónde yo esté. Y eso es independiente de la termodinámica, solo depende de la masa. Como solo depende de la masa, entonces da lo mismo donde yo esté en la atmósfera, y eso pesa lo mismo en todas partes. Por eso, esa es la explicación, Rafaela. No sé si te quedó claro. Yo había preguntado, Carolina, ¿Sí? y mi duda es que igual el aire es una mezcla de gases, pues no solo
se consideraría el oxígeno, o solo están considerando el oxígeno en este caso. Porque igual, no sé, pues si tengo más nitrógeno en una parte que oxígeno, igual ahí variaría la cantidad de gramos que tengo en como el porcentaje, ¿no? Como que así varía un poco, como, la Ah, cantidad de moles puede ser igual, pues, pero la cantidad de gramos de cada componente no va a ser la misma. esa es una excelente Esa es mi duda. pregunta, Carolina, excelente pregunta. No sé qué decir. No, sí me sé la respuesta de eso, ¿ya? La respuesta es que en general, ¿ya? Y esto tiene que ver con una transparencia que todavía no mostramos, pero la voy a tener que mostrar porque quizás viene el caso y entonces nos adelantamos un poco. Em, ¿Están todos ahí, cierto? Sí. 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 Ok. Y Fíjense que aquí está el peso molecular como variable. ¿Sí? El peso molecular como variable. Y aparece aquí como una M. No se Profe, ve creo nada. que no se ve nada. No se ve, En la profe. no se ve la pantalla. Chateando. Espérense, problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ya. Fíjense que acá en esta parte en este gráfico tenemos esta curva de acá, esa curva de ahí, es el peso molecular promedio de la atmósfera, ¿ya? Que tiene un valor ahí, no sé. Esta no es la escala del peso molecular, lamentablemente, ¿ya? Pero está aquí solo para indicar que es constante o relativamente constante hasta como los 80 kilómetros. Y de ahí disminuye y cae rápidamente. Ahora, no sé si todos siguieron la pregunta que hizo Carolina. ¿Sí? Carolina, tú hiciste la pregunta, ¿cierto? Sí. Ya, no sé si todos siguieron la pregunta de Carolina. La pregunta de Carolina era la siguiente. Ya, pero la atmósfera no en todas partes tiene la misma composición, no en todas las partes tiene la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de nitrógeno. ¿Por qué tendría que tener el mismo peso molecular? Como el peso molecular es el peso de un número de moles de aire en este caso, no importa, o sea, es independiente de la densidad, pero sí no es independiente de la composición, como bien pensó Carolina, no es independiente de la composición, depende de la composición. De hecho, si uno tiene más agua, por ejemplo, acá abajo, y tiene menos oxígeno proporcionalmente y nitrógeno, entonces debiera cambiar el peso molecular. De hecho, cambia. El peso molecular de una atmósfera más húmeda es más liviano que el aire seco. ¿Por qué? Porque el peso molecular del agua, el agua es un compuesto que es H2O, el peso molecular de una molécula de agua es O, que es 16, más 2H, que son 1, es 18 gramos por mol. ¿Sí? Mientras que el peso del oxígeno, dijimos que era 32. Y el peso del nitrógeno es 28. El nitrógeno siempre es el dominante porque es el que está en mayor proporción en la atmósfera. El oxígeno es el que le sigue. Entonces, en realidad, en general, el peso molecular es un promedio ponderado entre el peso molecular del nitrógeno, con un coeficiente 0,8, más el peso molecular del oxígeno, con un coeficiente 0,2, pero hay una variación ahí que podría estar dada por otros compuestos, por ejemplo, el agua o el CO2, etcétera, que están en mucho menor proporción, pero que también entran a jugar en el peso molecular. Todas esas dificultades no las estábamos considerando, ¿ya? Yo no las estaba considerando cuando estamos haciendo estos cálculos ahora. Entonces, para terminar de contestarle a Carolina y no extenderme demasiado en esto, que de todas formas lo íbamos a mirar igual, el peso molecular de la atmósfera es relativamente constante hasta que uno llega a lo que se llama la heterosfera, ¿ya?
Entonces, fíjense que aquí estamos a 100 kilómetros de altura. Acá ya pasamos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, y después de esto, toda esta capa, estas 4 capas juntas tienen un nombre, se llaman la homósfera, porque ahí el oxígeno y el nitrógeno están bien mezclados, ¿sí? Fíjense que los dos siguen una curva paralela uno con el otro, el oxígeno y el nitrógeno, ¿ya? Pero después de eso, al ser el oxígeno un poco más pesado que el nitrógeno, su abundancia relativa es mayor. La abundancia relativa del nitrógeno es mayor más arriba. ¿Por qué? Porque el nitrógeno escapa más fácilmente del campo gravitacional terrestre que el oxígeno. El oxígeno, al ser una molécula más pesada, se queda más abajo por gravedad ahora, que el nitrógeno, que es capaz de escaparse un poco, incluso escaparse hacia el espacio, ¿sí? Así que el nitrógeno es más prevalente en estas capas altas que el oxígeno, y ahí cambia el peso molecular, ¿cierto? En cambio, Entonces, más arriba, ¿el oxígeno es más abundante o el nitrógeno es más abundante? el nitrógeno es siempre más abundante, ¿sí? Pero la proporción cambia. Es decir, hay mucho más nitrógeno ahora. ¿Se entiende o no? Sí. Hay mucho más nitrógeno y eso hace bajar el peso molecular. No entiendo muy bien cómo es la escala del peso molecular acá. Ah, ya, ahora entiendo. La escala del peso molecular está acá abajo, chicos, ¿ya? Fíjense que el peso molecular promedio es como 29. 29, está por ahí. Entre el 28 y el 30. En los primeros 100 kilómetros. Y después empieza a disminuir levemente. ¿Ya? Y disminuye porque, ojo, fíjense que, por ejemplo, acá arriba, la concentración de oxígeno es tan importante como la concentración de helio. El helio pesa 4 gramos por mol, el oxígeno sigue pesando sus 32, pero si estos dos son igual de importantes, entonces quiere decir que empieza a bajar la proporción de helio, de nitrógeno y de oxígeno, y tenemos valores del peso molecular del orden de 18, 19, mucho más bajo. ¿Se entiende o no? Sí. Ok, volvamos a nuestra pizarra ahora. Volvamos a la pizarra. ¿Ven la pizarra? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces lo que hicimos fue encontrar esta ecuación de los gases para la atmósfera, ¿ya? Y la ecuación de los gases para la atmósfera es así. P... ¿Ah? ¿Se me fue la pizarra? La ecuación de los gases para la atmósfera es así. P es igual a ρ por R sub D por T. Y por otro lado teníamos que dP a dz era igual a menos ρ por G, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la Profe, ¿qué era R sub D? R sub D era por definición la constante universal de los gases dividido por el peso molecular del aire. Ya, gracias. Profesor, ¿ese es como el R que hay en el aire? Es el R que hay en el aire. Ahora, ¿por qué se llama R sub D, creen ustedes? Pregunta capciosa. ¿Por qué la D? Aire seco. Bien, porque es dry air.
Eso sin considerar el agua que haya en la atmósfera, ¿ya? Todo esto lo estamos haciendo suponiendo que el aire está seco, ¿ya? Recuerden que el hecho de que haya humedad o no, eso es lo que hace que las cosas sean distintas en la atmósfera. Si hay humedad, va a cambiar el peso molecular mucho, porque la humedad puede ser muy grande. Los otros componentes en general no tienen demasiada importancia y por eso se habla del R sub D, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá con esto? Bueno, lo que pasa es que si reemplazamos la densidad con lo que nos da la densidad de la ley de los gases ideales, si despejamos la densidad de la ley de los gases ideales, tenemos que ρ es igual a P partido por R sub D por T. Si metemos esa densidad en la ecuación hidrostática, tenemos lo siguiente, que de P a de Z es igual a menos P partido por R sub D por T por G. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién me dice? Digan algo. Integrar. Primero tiraría la presión para todo un mismo lado. Eso. Entonces, hagamos esto, tiremos la presión para el lado del diferencial de presión, hacemos el igual acá, y tiramos el de Z al otro lado. Hacemos esto. E integramos. ¿Sí? Si integramos de entre 0 y Z, acá tenemos que integrar entre una presión en la superficie y una presión P. Este integral, ¿qué es lo que es? Logaritmo natural. Es la integral del logaritmo natural, y entonces el logaritmo natural de P partido por P0. Y a este lado de acá nos queda menos G partido por R sub D por la integral entre 0 y Z de dz partido por T. Pareciera que no pudiéramos hacer demasiado más, porque por otro lado, sabemos, ¿cierto?, que no podemos llegar y sacar la T para afuera, ¿o sí? No. No, ¿Por qué no? que depende de Z también, pues, ¿no? Exacto, porque la temperatura igual es función de la altura. Pero hagamos de cuenta que la temperatura o que la atmósfera T es constante, y que entonces la atmósfera, ¿Se puede volver un poquito adelante? sí. Gracias. Hagamos de cuenta que T es constante, y entonces por lo tanto la atmósfera es isotérmica. Si T fuera constante y la atmósfera fuera isotérmica, estamos suponiendo, podríamos resolver la integral, ¿cierto? Fácilmente. ¿Y cómo sería? Quedaría así nomás, quedaría logaritmo natural de P partido por P0 es igual a la integral de menos G partido por R sub D por T por Z, donde Z es la altura. Si aplicamos función exponencial en ambos lados, tenemos que P es igual a P0 La T no estaba abajo, ¿o nada que ver? elevado. Como, Estaba abajo la T. sí. Puedo aplicar borrador acá. No.
¿Y no había una P también? No, no, la P sí la Sí, P sí. sí que la metí bien donde correspondía. Esa sería la ecuación que describiría el cambio de la presión con la altura. ¿Sí? Ahora fíjense que esta cantidad de acá, R sub D por T partido por G, R sub D tiene unidades de Joule partido por kilogramo por grado Kelvin. G tiene unidades de metros partido por segundo al cuadrado. Y T tiene unidades de Kelvin. Como siempre en la ley de los gases, la temperatura tiene unidades de Kelvin. ¿Qué unidades tiene esa cantidad R sub D por T partido por G? José Luis. Metro. Metros. Tiene unidades de metros. ¿Ya? Y la verdad es que es una cantidad que tiene un cierto significado físico. ¿Ya? Vamos a escribir la ecuación por sí sola acá. Si definimos... Profe, RD en unidades de qué estaba? Está en unidades de joules partido por kilogramo grado Kelvin. Los dos partidos, ¿ya? Sí, es así. Ya, gracias. Si escribimos acá H, H es como R sub D por T partido por G. ¿Por qué puedo escribir que esto es una constante? Porque estamos todo el rato suponiendo que T es constante. En este caso, esto es para, recuerden, una atmósfera isotérmica. Estamos suponiendo que no hay variación de la temperatura con la altura. En ese caso, P0 es igual a P por E elevado a menos Z partido por H. ¿Qué nos dice esta expresión? ¿Cuál sería el significado físico de H en este caso? ¿Qué es H? Sería como una constante de atenuación. Exactamente, es como una constante de atenuación de la presión con la altura. Es lo que la gente le llama la constante de altura. Así se llama. ¿Cuánto vale la constante de altura? Si uno le mete números a esto, H es aproximadamente 287 por... Supongamos que vamos a ocupar una temperatura promedio entre los 0 y los 10 kilómetros. ¿Cuál sería una buena temperatura promedio para ocupar? En la superficie la temperatura promedio de la Tierra son como 285 grados Kelvin o 287 grados Kelvin, 15 grados Celsius. A 10 kilómetros son como 220. Uno podría ocupar aquí como 250 Kelvin, ¿ya? Dividido por 9,8. ¿Ya? ¿Eso cuánto da? ¿Alguien que quiera hacer el cálculo? Que lo pueda hacer rapidito. ¿Alguien que se lo sepa hacer mental? Es casi 287 por 250 dividido por 10. 7.321. ¿Cuánto? Me dio como 7.321. 7.321. Ese número me suena bastante Ah, bien. no, me equivoqué, me equivoqué. ¿Sí? ¿Te equivocaste? Está bien. Da punto 42,86. Sí, ese. 7,4 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión
decae exponencialmente con una escala de 7,4 kilómetros, es decir, si yo parto de la superficie y llego a 7,4 kilómetros, a 7,4 kilómetros yo debería esperar como un tercio de la presión que tengo en superficie. Es decir, a 7,4 kilómetros, si tengo 1000, debiera tener como 330 hectopascales de presión. Y a pesar de que dijimos que esto era una aproximación, ¿cierto? Dijimos que esto era una aproximación. Les estoy compartiendo la presentación, ¿cierto, chicos? Sí. ¿Sí? A pesar de que dijimos que esto era una aproximación, es una buena aproximación. Fíjense, si yo me pongo acá, la presión como a 7 kilómetros, 7, algo, 4, 6, 7, algo, está entre 300 y 400 hectopascales. ¿Sí? Y cae de manera exponencial con la altura. Por lo tanto, a los siguientes 7,3 kilómetros, es decir, a los 14 kilómetros, yo debiera esperar que la presión de nuevo se hubiera reducido en otro tercio, ¿sí? Y eso significa que hubieran sido como también unos 100 hectopascales y así sucesivamente. Ok. Seguimos con esto el viernes. No, el viernes no tenemos clases el lunes de nuevo, ¿ya? Seguimos complicando un poco la estructura de la atmósfera, tratando de ser un poco más realista. Vamos a seguir intentando complejizar esto